vamos a estar, ya estamos aquí en nuestros estudios con Virgilio Acuña. Él está postulando al Senado, va en plancha presidencial, no a la presidencia por el Partido Perú Federal, y con Luis Pacheco Mandujano por el Partido Aprista. Les doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Muy buenos días. Gracias, don Virgilio, buenos días. Encantado. Bueno, Virgilio, veo que su logo tiene el tío Virgilio, y hoy por hoy hablamos del tío Virgilio, pero también hablamos del tío Johnny, ¿no? Sí, pero, a propósito de las reuniones del presidente Gerí con los chinos. Yo acabo de escuchar al congresista que acaba de salir y yo creo que esa es la posición correcta. Debe tratarse como la palabra correcta, presunto delincuente, ¿no? Y el Congreso tiene que tomar decisiones. ¿A quién se refiere? Del presidente Gerí. Y Correcto. los partidos políticos que lo han puesto ahí, los que gobiernan ahora, tienen esa responsabilidad política de tomar una decisión. No se puede seguir gobernados por un pata que está denunciado políticamente por un delincuente. Así que los responsables, Fujimori, APP, Somos Perú, que se dejen de hablar porque simplemente firman un comunicado y luego a la hora de firmar no firman nada. Que sean valientes y que firmen la moción o de censura o de vacancia del presidente Gerí. ¿También se lo dice a su hermano, a César Acuña? Yo creo a él, porque él es el responsable de APP, él es el dueño de APP y lejos de estar firmando un comunicado que dé la orden para que todos los congresistas firmen la moción de censura o de vacancia del presidente. Luis Pacheco Lo digo Mandujano. también, y lo digo también al señor Pepe Luna, que ha sacado un comunicado blandengo. Le digo a la señora Fujimori que está diciendo que hay que mantener el orden. El orden se controla cuando se elimine esa pena de muerte a los corruptos. Acaban de dar una pena de muerte a un ciudadano en Estados Unidos. Sí, vamos a hablar de eso, pero no quiero, como se trata de un debate, no quiero que ninguno se quede con el tiempo corto, más corto que el otro. Luis Pacheco Mandujano, solo para responder a lo que dice Virgilio Acuña. APP, ¿no? El partido también de César Acuña, de su hermano. ¿Usted cree que realmente tengan la voluntad política, y le pregunto en este caso, porque está acá Virgilio, de hacer algo, promover siquiera un pleno extraordinario, firmar? A ver, en principio, no estoy en desacuerdo con lo que manifiesta don Virgilio, el tío Virgilio, ¿no? Lo que corresponde es lo que se ha planteado. Además, el candidato a la presidencia de la República, Enrique Valderrama, ha manifestado exactamente lo mismo, porque es una cuestión de principios. Es decir, no podemos estar avalando actos de manifiesta corrupción que son ejecutados por el propio encargado de la presidencia de la República. Ahora, corresponde al Congreso tomar esa decisión, si es vacancia, si es censura. Pero acá hablamos de voluntad política. Jurídicamente, pero a la pregunta que tú me respondes, sinceramente yo dudo muchísimo que la bancada fujimorista y la bancada de Somos Perú, como también la de APP, tomen esa decisión. Porque ellos son finalmente los que han venido sosteniendo el gobierno, tanto el de Dina Boluarte, hasta que en un momento determinado se cansaron de ella, impusieron esta idea de que sacándola se iba a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana sigue exactamente igual, el problema no era Dina, el problema es estructural, y ahora están sosteniendo a este gobierno que sigue arrastrando lo que ya venía de antecedentes cuando el señor Gerí era simplemente miembro de las comisiones en el Congreso de la República. Ahora Virgilio, cuéntenos un poco o ubíquenos cuál es la posición que usted tiene en estos momentos. Usted fue parte del proyecto de Alianza para el Progreso. Nunca no fue. Nunca he sido parte de Dios, nunca he estado. Yo siempre he estado haciendo política con solidaridad nacional. ¿Por qué nunca fue parte de ese proyecto? Por nuestro pensamiento. Pero termino de ser. Yo he sido regidor de la Municipalidad de Lima con Lucho Castañeda en 2 oportunidades. Correcto. He sido congresista de la República 2011-2016 con Lucho Castañeda y he sido viceministro de Transporte con Pedro Castillo, pero nunca ni he formado parte, ni militante, ni fundador de APP. No es por discrepancia con su hermano, con César Acuña. De nuestros orígenes, 30 o 40 años atrás, siempre hemos pensado diferente. Por eso es que nosotros, ahora yo propongo el proyecto federalista. Ahora vamos a hablar... Y él gobierna con Dina o con Gerí. Ahora vamos a hablar de eso. ¿No? Correcto, por eso le decía esto, porque si usted no ha sido parte de ese proyecto y siempre han tenido posiciones diferentes, ¿qué le parece
esta negación que hacen desde Alianza por el Progreso sobre que ellos no cogobiernan. ¿Ellos realmente, en su opinión, son los que vienen cogobernando con Dina Boluarte, ahora con José Gerí? Cogobiernan con Gerí, con Dina Boluarte y los sacaron a Pedro Castillo porque ellos, más que gobernar un país, tienen sus intereses personales o empresariales. Fíjese un ejemplo desgraciado para el Perú. Este Gerí, en noviembre del año pasado, ha ampliado la concesión de Matarani, que vencía en 2029, la ha ampliado por 30 años más. O sea, ¿dónde, en qué país se puede aceptar que un presidente a sola firma concesione todo un puerto de Matarani por 30 años más, 3 años de su vencimiento, ¿qué? Con el aval de esas bancadas? Porque esa bancada tiene intereses. ¿Qué interés tiene Alianza por el Progreso? Perdón, el puerto de Matarani está concesionado al Grupo Romero, y el Grupo Romero que da la plata a Keiko. Y el interés de APP es cuidar las universidades. Tanto beneficio tributario, fíjese, en el Perú hay cerca de 15 millones de viviendas que todos pagamos el impuesto predial y las universidades no pagan el impuesto predial. ¿Cómo es posible que usted, que yo, que el señor pagamos impuesto predial todos los años y las universidades no pagan? ¿Por qué razón? Porque ahí están los negocios y por eso es que tienen a sus testaferros dentro del Congreso. Los que ahora están apoyando a José Gerí. Este Congreso mafioso tiene un grupo de parlamentarios que defienden a las mineras, otro grupo de parlamentarios que defienden a las universidades privadas y otro grupo de parlamentarios que defienden a las agroexportadoras. Porque esos son los sectores que están exonerados todo lo que son impuestos y tienen todos los beneficios tributarios que cualquier persona no lo tiene. Ahora, Luis Pacheco Mandujano, Enrique Valderrama, que es el candidato a la presidencia por ustedes, parece empeñado en recuperar, ¿no? Y lo conversábamos, el norte, el sólido norte, el otrora bastión aprista. ¿Cuál es su opinión con relación a lo que viene sucediendo en el norte de nuestro país en los últimos años? O sea, el manejo que se ha dado a través justamente del gobierno regional o de la regionalización. A ver, históricamente el norte peruano siempre ha sido cuna del aprismo, porque allá de la Torre era trujillano de nacimiento y además Trujillo conoció de gestas heroicas donde se inmolaron más de 6.000 apristas en la Revolución de 1932 y hay una larga historia que vincula a todo el norte del Perú con el aprismo, ¿no? Entonces, lamentablemente, las generaciones que vinieron por delante se desencantaron por diversas circunstancias, pero es momento de recuperar ese espíritu que no ha muerto y que está presente, y por eso es que Enrique Valderrama le ha centrado una atención muy especial en recuperar el sólido norte. Pero no solamente recuperar a partir del espíritu aprista, sino quitarle de las garras de lo que él muy bien ha dicho, el cáncer de la corrupción mayor en el norte del Perú ha sido el señor César Acuña. Por ejemplo, en el tema de inseguridad ciudadana, ¿cuál ha sido la ejecución presupuestal que se ha hecho el año pasado, 2025? Y todavía se quejan de que no hay dinero. 4%. Un 4% de ejecución presupuestal. ¿Qué cosa vas a hacer tú en temas de inseguridad ciudadana? No se gestionan las relaciones con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, para introducir mecanismos de inteligencia que permitan llegar a las bandas y a las organizaciones criminales que controlan el norte del país. Y a eso se le agrega los temas de falta de comunicación entre los pueblos que genera un retraso para el desarrollo económico. Ideológicamente, en esta elección, ¿cómo se presenta el Partido Aprista? Como siempre ha sido, el Partido Aprista es un partido de izquierda democrática. Izquierda democrática. La pregunta también va para usted. Perú Federal es el proyecto que ahora usted está presentando. Ideológicamente, ¿cómo se ubica? Nosotros somos absolutamente nacionalistas, ni izquierda ni derecha, sino el interés en que los recursos naturales que tiene el Perú puedan servir para poder resolver los problemas de nuestra población. ¿Nacionalistas como Antauro Humala?
yo no conozco la posición de Antauro, pero nuestra organización política, que es el Perú Federal, es absolutamente nacionalista y dispuesta a cuidar todos nuestros recursos naturales, porque el gran problema de nuestro país es que la constitución que tenemos permite que saqueen todos nuestros recursos naturales. He hablado de este sistema de los beneficios tributarios para mineras, universidades y agroexportadores, pero también los recursos naturales están llevados sin ningún control. Es decir, ¿ustedes proponen un cambio de constitución? Absolutamente, cambio de constitución, pero a través de una asamblea constituyente. Y debe ser la única organización política que hemos declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones que requerimos un cambio de constitución y a través de una asamblea constituyente. Entonces, ideológicamente son cercanos a la izquierda. Perdón, porque justamente la constitución es la que te permite construir la sociedad. Y esta constitución que tenemos ahora es la que permitió saquear todos nuestros recursos naturales. Por esa razón es que existe 30% de pobres, existe 9 millones de compatriotas que no han terminado secundaria, existe 5% de extremadamente pobres, existe gente en total abandono. Esa es la razón por la que nosotros promovemos una nueva constitución. Perdón, antes de que termine. Sí. Y coincidimos con el partido aprista porque el partido aprista en la época de Aye Latorre fue el más descentralista, el que más hablaba de descentralización. Pero se ha salteado un periodo, que fue el de Alan García. No, estoy hablando del partido en general, pero digo en la parte de las bases originarias del partido. Las bases originales, ahí es donde nosotros coincidimos porque he leído mucho la obra de Aye Latorre y lo que más promovía es que cada departamento tenga total autonomía. Ajá, pero usted propone que se acabe con la regionalización, entiendo. No, que se acabe con el centralismo. Ajá. Que las regiones pero se ha dicho que la regionalización o la descentralización es un fracaso. Ha sido un fracaso porque las leyes, en vez de darle facilidades a las regiones para que se desarrollen, lo que pasa es que las leyes cada vez han concentrado más. Tanto han concentrado las normas que ahora cualquier pueblo alejado, para que construya un pequeño puente, tiene que pedir permiso a Lima. Un pueblo alejado para que construya una posta médica, una carretera o un colegio, tiene que pedir. Por eso el fracaso de la regionalización y por eso nosotros promovemos un cambio de constitución para darle total autonomía a las regiones, como lo proponía Aye Latorre en su momento. Permítame, Luis Pacheco Mandujano, ¿qué opina usted sobre el cambio de la constitución? Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios dentro del partido aprista de un retorno adecuado a la Constitución de 1979, porque esa es una constitución que se construyó primero en un momento en el que el ambiente era de necesidad de introducir una nueva constitución, que en este momento no lo tenemos, ¿no? Y segundo, porque la Constitución del 79 tiene una estructura que, colocando a la persona humana, no es una tautología de decir persona humana porque hay personas jurídicas, está en la cabeza de la pirámide de la organización. Y eso es lo que se encuentra también en la Constitución de 1993. Ahora, ¿es necesario hacer una nueva constitución para poder impulsar los procesos de reforma que necesita el Estado? Pues la constitución ya ha sido modificada a lo largo de estos últimos años. Me parece que hay alrededor de unas 70 y pico modificaciones que la diferencian de la constitución original. Creo yo que en esa línea se podría adecuar y no cambiar. No necesariamente cambiar, porque sigue la misma estructura de la Constitución de 1979. Hay que ajustar algunos temas en el ámbito económico, en el ámbito de propiedad, pero básicamente seguir en la misma estructura, ¿no? Estructura constitucional. Ahora, hay temas pendientes, ¿no? El anterior entrevistado mencionaba, por ejemplo, que Pedro Castillo no lo dejaron gobernar, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que no se ha avanzado en acortar la brecha para reducir la pobreza. A mí me preocupa, por ejemplo, muchísimo dos temas, ¿no? Salud y educación. ¿Qué se propone desde Perú Federal en el tema, por ejemplo, de la salud? El sistema de salud en nuestro país es un desastre. Nosotros proponemos no solo modificar este tema de la salud, que es un desastre, sino cambiar todo el sistema que nos gobierna, porque así como la salud es un desastre, la inseguridad es un desastre. ¿Cómo se cambiaría el sistema? La inseguridad es un desastre, la educación es un desastre.
El Congreso es un disparate, el Poder Judicial no funciona, la Fiscalía no funciona, la Policía no funciona, el sistema de vivienda no funciona nada en el Perú. Por esa razón nosotros proponemos es eliminar totalmente el sistema centralista y pasar a un sistema descentralista, un sistema donde las regiones tengan más poder. El proyecto federalista lo que quiere es trasladar el poder a los pueblos para que los pueblos puedan decidir. Fíjese. En el país tenemos 94.000 centros poblados, que son esos pequeños pueblitos que tienen cultura, que tienen historia, que tienen tradición, que necesitan agua, necesitan luz, necesitan carreteras, pero nunca son atendidos. Y no son atendidos, ¿por qué? Porque todo depende de 4 o 5 funcionarios de Lima, los ministros o los congresistas. Por eso nosotros insistimos que el sistema centralista tiene que eliminarse y pasar... Cambiar la sede del Palacio de Gobierno también. No, eso es un disparate. Ese es un disparate total, como cualquier disparate que habla López Aliaga. Eso está fuera de foco. Muy bien. Lo que planteamos es que el poder se transfiera en los pueblos y que los pueblos tengan esa capacidad de desarrollar su propio futuro. Muy bien, 10 segundos para terminar. Luis Pacheco Mandujano, tenemos que irnos con la noticia que ahora está hablando de inseguridad ciudadana. La principal propuesta del partido aprista en el tema de educación o de salud. En el tema de educación es importante tener en consideración la metodología interna del desarrollo educativo. Yo le he escuchado, has hecho referencia al congresista anterior que también es candidato al mismo tiempo, diciendo la derecha ha tenido en sus manos la educación y por lo tanto entonces ellos son los que no quieren que se eduquen al pueblo. Oye, el Ministerio de Educación ha estado desde fines de la dictadura de Fujimori en manos de la izquierda. Y a lo largo de todo ese tiempo, lo único que han hecho ha sido introducir mecanismos mercenarios de ideologización en lugar de educación para la vida, para las condiciones humanistas en las que debe vivir el ser humano y para el trabajo. Y eso lo tenemos que cambiar y eso propone el Partido Aprista, precisamente. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Seguramente van a haber más oportunidades. Yo tengo que dejar hasta aquí. Elige bien. Virgilio, lo invito a la próxima. 30 segundos. 3 segundos. En el tema de inseguridad, lo que nosotros planteamos es aplicar las mismas normas que aplicaron en Singapur hasta llegar a la pena de muerte. Muy bien, bueno, vamos a hablar de todas esas medidas, ya se han tocado antes también.